Hola, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí a un video más para cultivar nuestro jardín interior. En este caso, la biografía de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue un célebre escritor argentino, conocido por obras maestras como Ficciones, El Aleph y Fervor de Buenos Aires. Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Nació en una familia culta, aprendió a leer en inglés antes que en español y vivió en Europa durante la Primera Guerra Mundial, donde estudió en Suiza. Trabajó como bibliotecario y fue director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno desde 1955 hasta 1974. Perdió la vista de manera gradual debido a una condición genética heredada de su padre, lo que lo llevó a dictar gran parte de su obra en su etapa madura. Su literatura exploró los laberintos, los espejos, los sueños, el tiempo y las bibliotecas infinitas. De su obra, Cuentos y obras maestras, Ficciones, 1944, libro de cuentos que revolucionó la literatura hispanoamericana, con relatos como El jardín de senderos que se bifurcan y Las ruinas circulares. El Aleph, en 1949, contiene el famoso cuento homónimo que describe un punto en el espacio que contiene todos los puntos del universo a la vez. El laberinto y los espejos, estructuras recurrentes de sus historias para representar el infinito, la memoria y la crisis de la identidad. Poesía y ensayos, Fervor de Buenos Aires, en 1923, su primer libro publicado, un poemario dedicado a las calles, los barrios y la esencia de su ciudad natal. Inquisiciones, 1925, y otras Inquisiciones, 1952. Colecciones de ensayo donde mezcló la filosofía, la teología y la crítica literaria con un estilo único. Premios y legado: Premio Miguel de Cervantes, recibido en 1980, compartido con Gerardo Diego, considerado el galardón más importante de la literatura en español. Premio Formentor, otorgado en 1961, junto a Samuel Beckett, lo que impulsó su fama a nivel internacional. El Premio Nobel esquivado, nunca recibió el Nobel de Literatura, un hecho que la crítica atribuye frecuentemente a sus posturas políticas controvertidas. Jorge Luis Borges transformó su pérdida de visión en un catalizador de su genialidad literaria y su carrera pública. Padeció una ceguera congénita progresiva, heredada de su padre, causada por cataratas y desprendimiento de retina. Quedó completamente ciego a mediados de la década de 1950 tras sufrir sucesivas y dolorosas operaciones quirúrgicas. Borges nunca la vio como una desgracia, sino como un don que le permitió volcarse a su mundo interior y a los sueños, a esa ceguera. El poema de los dones, en su famoso poema, plasmó la ironía de recibir al mismo tiempo la ceguera y los libros. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Dejó de escribir textos largos por sí mismo y pasó a dictar sus obras a su madre, Leonor Acevedo, y a amigas como María Kodama.
La falta de visión lo alejó de la prosa compleja y lo acercó a la poesía lírica y al soneto, estructuras métricas fáciles de memorizar y pulir mentalmente. Dependió por completo de su prodigiosa memoria para citar autores, recordar textos sagrados y conectar filosofías orientales y occidentales. Se convirtió en un conferencista magistral que recorrió el mundo, hablando de memoria durante horas sobre su literatura escandinava, budismo o el Quijote. Director de la Biblioteca Nacional en 1955, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina, teniendo a su cargo 1 millón de volúmenes que ya no podía leer. Ejerció como profesor de literatura inglesa y norteamericana en la Universidad de Buenos Aires, enseñando a sus alumnos puramente de memoria. Fue precisamente durante su etapa de ceguera total cuando su obra se tradujo al inglés y al francés, alcanzando el estatus de mito literario mundial. Y es más o menos la vida, la trayectoria y sus obras y cómo influyó su ceguera en sus obras, en su vida, en sus obras. Gracias por acompañarme a cultivar nuestro jardín interior, en este caso con Jorge Luis Borges, con su biografía. Alguien admirable, estando en esa condición, ¿no? Y un hermoso talento. Gracias por estar aquí.